Reddit pregunta: ¿qué es lo más perturbador que alguien te ha confesado como si nada? No es necesariamente algo aterrador, pero una vez un doctor me habló de lo difícil que era para él vivir sabiendo que casi siempre era la persona más inteligente de la sala. Yo pensé que estaba bromeando y hasta me reí un poco, pero no, lo decía completamente en serio, con toda naturalidad. Conozco también a alguien que trabajó en un puesto relacionado con orientación y apoyo para personas con discapacidades o situaciones complicadas. Por el tipo de trabajo que hacía, objetivamente pasaba la mayor parte del día rodeado de personas con muchas dificultades cognitivas o emocionales. Según él, eso terminó afectando muchísimo a su manera de relacionarse con los demás. Era algo parecido a lo que les pasa a algunos maestros de primaria, que desarrollan ciertos hábitos o manera de hablar que luego trasladan a su vida diaria. Solo que, en este caso, las personas con las que trataba eran adultos, completamente normales a simple vista. Y sí, honestamente creo que hay muchos doctores que pueden ser bastante arrogantes. Pero también entiendo que, en esa profesión, llegas a conocer a un lado de la población que la mayoría de la gente nunca ve. Casi todos solemos rodearnos de personas parecidas a nosotros, con ideas y niveles educativos similares, así que terminamos teniendo una visión muy limitada de cómo es realmente la sociedad en general. En cambio, un médico escucha detalles muy íntimos y personales de cientos de personas distintas todos los días. Y algunas situaciones son realmente absurdas. Imagínate pasar casi una hora tratando de descubrir por qué un paciente tiene insomnio, para que al final diga casualmente algo como: quizá tenga que ver con todo lo que estoy consumiendo últimamente. Después de escuchar cosas así constantemente, no es tan difícil que alguien termine pensando que mucha gente toma decisiones bastante cuestionables. Además, siendo sinceros, en sitios como Reddit mucha gente ya cree de entrada que es más inteligente que el promedio. Un amigo mío casi siempre es la persona más inteligente de cualquier sala, y a veces puede volverse algo insoportable porque trata a los demás como si fueran muy lentos o ingenuos, cuando en realidad simplemente no procesan las cosas tan rápida como él. Y eso que es una persona muy cariñosa, solo que a veces da una impresión distinta o fría. La otra persona que conocí así fue Billy Corgan, aunque en su caso sí parecía tener un ego enorme por ello. No es exactamente lo mismo, pero el año pasado tuve un trabajo de medio tiempo en la universidad, colaborando con un profesor junto a otras dos personas. Después de la entrevista finales, una de mis compañeras se acercó y nos comentó, muy tranquila, que el profesor le había dicho que ella había sido la mejor candidata. Conociéndola, no creo que lo dijera con mala intención, pero aún así fue bastante incómodo. Básicamente nos estaba diciendo que el profesor pensaba que ella era mejor que nosotras. Y lo curioso es que suele decir cosas así muy seguido. No busca hacer daño, simplemente parece no darse cuenta de que no todo el mundo quiere escuchar comentarios de ese tipo. Trabajando también en el área de salud, yo diría que muchos médicos probablemente son más inteligentes que gran parte de la gente promedio en una habitación cualquiera. Pero el verdadero problema nunca es la inteligencia, sino la falta de humildad. Si sabes más que otra persona sobre un tema, perfecto, eso puede enriquecer muchísimo una conversación. El problema aparece cuando alguien empieza a creer que los demás están por debajo de él solo por no pensar igual o por no aprender a la misma velocidad. Un amigo mío de la universidad me confesó, cuando estaba borracho, que él había provocado un accidente que mató a 2 personas. Dijo que él también iba tomado esa noche. Le pregunté al día siguiente, cuando ya estaba sobrio, por lo de eso. Y estaba como, wow, sí, eso es verdad, pero no quería admitirlo contigo. ¿Ok? Cuando era adolescente, un amigo fue al baño en mi casa y no jaló la cadena. Cuando lo confronté, parecía genuinamente sorprendido de que me molestara. Después soltó, como si fuera completamente normal, que en su familia solo descargaban el baño cuando sentían que ya estaba lo suficientemente lleno. Más de 20 años después, todavía me sigue pareciendo perturbador. Mi ex mejor amiga una vez se quedó cuidando a mi gato mientras yo no estaba. Cuando regresé a casa, encontré el baño completamente hecho un desastre, y ni siquiera había intentado limpiarlo. Cuando le reclamé, me respondió que había sido una emergencia y que ya iba tarde al trabajo. No sé, para mí eso no era una excusa. Si ya vas tarde, te tomas aunque sea 5 minutos para limpiar lo que dejaste.
Se sintió más como una falta total de consideración y respeto que como un accidente. Otra vez fui a visitar a una chica que me gustaba en la residencia donde vivía. Sus compañeras de cuarto me dejaron entrar y me dijeron que podía pasar directo a su habitación porque querían que la sorprendiera. Caminé por el pasillo, abrí la puerta lentamente y bueno, digamos que me encontré con una escena que jamás voy a poder borrar de mi cabeza. Ella estaba en una situación extremadamente inapropiada con su perro. Cerré la puerta inmediatamente, pasé de largo junto a sus amigas sin decir una sola palabra, me subí al coche y me fui. Honestamente, terminé hablando de eso con mi terapeuta porque me dejó bastante impactado y todavía me produce muchísimo rechazo recordarlo. Nunca volvió a contactarme después de aquel día, así que me imagino que supo perfectamente que vi todo. Pero, sinceramente, también creo que a veces la gente juzga demasiado rápido ciertas historias. Crecí en una familia numerosa y bastante pobre en Alaska. Mi padre tenía que cargar agua manualmente y dependíamos de un tanque de almacenamiento. Ahorrar agua no era una sugerencia, era una necesidad constante. No hacíamos cosas extremas, pero sí teníamos hábitos que probablemente muchas personas considerarían poco higiénicas hoy en día, todo con tal de ahorrar agua y dinero. Y viendo cómo reacciona la gente en conversaciones como esta, entiendo perfectamente por qué muchas personas prefieren no hablar de ello. Lo que me da tristeza es que, en vez de preguntarse por qué hay familias viviendo en situaciones donde tienen que llegar a esos extremos para ahorrar recursos básicos, mucha gente solo responde con asco o burlas. A veces olvidamos que detrás de algunas costumbres extrañas hay pobreza, estrés o simplemente personas tratando de sobrevivir como pueden. Y sí, el juicio funciona en ambos sentidos. Creo que todos podríamos mostrar un poco más de empatía antes de reaccionar automáticamente con desprecio hacia experiencias que no entendemos del todo. Cuando mis papás se separaron, mi papá le daba seguimiento a mi mamá todo el tiempo, porque el BMW de ella tenía rastreo por ubicación. Pero mi mamá no sabía eso, y mi papá se obsesionó y seguía cada movimiento de ella. Él está en adamant, en que no era acoso o acecho, porque el carro estaba a su nombre y porque nunca la siguió en persona. Un post tremendo, y lo más loco es que era un buen papá conmigo, y nunca pensé que se iba a poner así. Esto me ha pasado varias veces. Si alguna vez vendes muebles por Craigslist, o ahora más bien por Facebook Marketplace, te das cuenta de que muchísima de la gente que compra esas cosas está atravesando un divorcio o una separación complicada. Y, por alguna razón, muchos sienten la necesidad de contarte absolutamente todo sobre su vida personal. Aquí está la cómoda. El cajón de abajo se atasca un poco, pero sigue funcionando bien. Está bastante sólida y solo tiene unos pequeños rayones. Serían $40. Comprador, sí, la necesito. Descubrí que mi esposa estaba teniendo una aventura con el vecino. Llegué temprano un día y me enteré de todo. Así que ahora me voy a mudar a un departamento más pequeño y no tengo mucho espacio para guardar ropa. Dejémoslo en 35. Cuando me divorcié, terminé rentando un cuarto en una casa donde vivía un montón de gente. El dueño me preguntó por qué me mudaba ahí. Cuando se lo conté, resultó que mis 6 compañeros de cuarto también se habían divorciado recientemente. Como vivíamos cerca de una universidad, al principio asumí que serían estudiantes. Pero no. Eran adultos reconstruyendo su vida después de separaciones bastante pesadas. Las conversaciones en los pasillos eran de las cosas más extrañas e intensas que he escuchado. La señora que vivía en el cuarto de al lado había pasado por algo parecido. Su expareja aparentemente cambió por completo de un momento a otro. Me di cuenta de lo grave que era la situación cuando descubrí que él la estaba acosando. Según contó ella, cuando logró irse de la casa, él terminó haciendo daño a sus mascotas. Me dio muchísima tristeza escuchar todo eso. Por suerte, ahora tiene una orden de restricción y parece estar un poco más tranquila. Mi papá una vez tuvo un cliente que canceló una remodelación. El hombre lo dijo con una tranquilidad impresionante, como si estuviera comentando el clima: sí, voy a cancelar todo. Descubrí a mi esposa siendo infiel, así que probablemente termine vendiendo la casa pronto. Y ya nunca volvimos a saber de él. Creo que, muchas veces, la gente simplemente está pasando por momentos horribles y necesita desahogarse aunque sea con desconocidos.
Y también, siendo sinceros, cuando alguien se siente traicionado, rara vez deja pasar la oportunidad de hablar mal de la otra persona. A mí también me pasó algo parecido. Durante un tiempo hablaba de mis problemas personales con cualquiera que me mostrara un mínimo de atención. Hasta que un día tuve ese momento de lucidez de, la mayoría de la gente realmente no quiere escuchar todo esto. Desde entonces trato de guardarme esas conversaciones para amigos cercanos, personas que de verdad preguntan o, en todo caso, profesionales que están ahí justamente para escuchar ese tipo de cosas. Eta, me siento increíblemente vindicado ahorita. Ojalá todos ustedes hubieran estado en el cuarto conmigo cuando el director, un ex QB estrella de la secundaria, del que en su día no podía con el fútbol de la uni, lo digo para ilustrar su mentalidad, me regañó y me hizo a mí quedar como el malo. Yo llevaba tiempo pensando en irme a otro lado por mejor paga, pero esa suspensión de un día fue la gota que derramó el vaso. Y por cierto, una chica a la que acusaron de darle un manoseo con la mano a un chico en el bus el año anterior, creo que si lo hizo, se ganó una suspensión de una semana. Se me había olvidado esa parte hasta ahora. En fin, cuando me aburro, escribo mi serial de TV, Una vez y siempre, que va a hacer que The Wire parezca Howdy Doody. Había un chico con el que solía dar clases, estaba mal. Varias chicas se quejaron de que era raro, tipo creepy. Un día, sale de mi salón y suelta algo en el piso. Se fue antes de que yo pudiera dárselo, pero lo recogí. Era su reporte de libertad condicional. Estaba en libertad condicional por anular a su primo de 9 años. Fui directo con administración. Mi supervisor directo me dijo, no puedes cargarle su peor día en contra. O sea, ella ya sabía esos detallitos desde el día en que llegó, por si acaso. Cuando me quedé como trabado y le dije que él se sale de clase, se pasea por el edificio, y que varias chicas estaban preocupadas por él, ella soltó, no puedes juzgar a un chico con discapacidad cognitiva que está lidiando con que está caliente. Su IQ era menor a 80, pero tenía muy buenas habilidades sociales. Su oficial de libertad condicional y yo fuimos con el director para rogarle que le pusieran a un asistente 1 a 1 para que todos estuvieran seguros cuando deambulaba por el edificio. El director me tiró a mí debajo del bus y dijo que yo no le estaba dando suficiente apoyo en nuestra clase. La volvió a liar en la despensa de comida un par de semanas después. Le dieron suspensión de un día. Presenté mi renuncia. Y por cierto, la chica a la que él acosó estaba en la clase de discapacidad cognitiva moderada, IQ menor de 55. Sus papás iban a presentar cargos, pero después de una charla con el subdirector de la escuela y el director, no lo hicieron. Un ex amigo mío una vez me dijo que no me emborrachara con él porque no podría controlarse si yo llegaba a quedarme dormida. Cuando le dije que eso estaba mal y que no era una forma aceptable de pensar, me respondió que lo sentía, pero que aún así era la verdad. Desde ese momento dejé de verlo igual. Qué bueno que ya no es mi amigo, porque sinceramente fue una de esas frases que te dejan pensando, ¿qué acabo de escuchar? Ese tipo de cosas no son tan raras como uno quisiera. Tenía también un conocido del grupo de amigos de mi hermano mayor que, siendo ya de mediados de sus 20, hizo comentarios muy similares cuando yo tenía 16 años. Fue incómodo en tantos niveles que cuesta incluso explicarlo sin tener rechazo. Lo más inquietante es que ese tipo de personas rara vez empiezan con algo extremo. Normalmente van tanteando el terreno, soltando comentarios en broma o probando reacciones, y si nadie les pone un límite claro, siguen escalando o actuando como si lo que dijeran fuera completamente normal. Muchas veces después intentan justificarlo diciendo que era humor y que no era en serio o que así habla todo el mundo, como si eso borrara lo que realmente dijeron. Aún así, no todas las historias son malas. Tengo un amigo que, en una fiesta, ya bastante tomado, se fue a dormir antes que yo. Yo llegué más tarde y me metí a su cama porque era donde me quedaba. En medio de la noche se despertó bastante confundido, se incorporó y empezó a decir cosas sin mucho sentido, en plan borracho, como si estuviera feliz de verme ahí. Yo le dije que estaba demasiado tomado y que mejor nos durmiéramos. Se volvió a acostar y se quedó dormido al instante. Al día siguiente, cuando le conté lo que había pasado, se lo tomó con mucha seriedad. Pidió disculpas por si en algún momento me había incomodado, aunque ni siquiera hubo nada realmente grave. Fue más bien un ejemplo de que entender el respeto y el consentimiento no desaparece solo porque alguien esté borracho. Ese tipo de personas siguen teniendo límites, incluso en ese estado.
También he visto otros casos totalmente opuestos. Una vez, un conocido hizo comentarios muy inapropiados durante una fiesta, minimizando situaciones de abuso y diciendo cosas completamente fuera de lugar. Cuando alguien lo confrontó, se rió como si fuera un chiste, lo cual hizo todo mucho más incómodo. Después de eso, el grupo prácticamente dejó de visitarlo a cualquier cosa. También recuerdo un amigo de la universidad de la pareja de una amiga, que en una reunión empezó a hablar de una manera muy inapropiada sobre relaciones y consentimiento, insinuando ideas completamente equivocadas y justificando comportamiento de control hacia otras personas. Lo decía con una mezcla de alcohol y una especie de necesidad de aprobación, como si estuviera intentando ver si alguien le seguía la corriente. Cuando nadie reaccionó como él esperaba, empezó a ponerse incómodo y a buscar validación, preguntando si lo que decía estaba bien o si alguien se sentía ofendido, como tratando de retroceder sin realmente hacerse cargo de lo que había dicho. Fue una situación bastante tensa y difícil de presenciar. Después de eso, simplemente se cortó el contacto con él. Al final, lo que más queda claro de este tipo de experiencia es lo importante que es reconocer a tiempo las señales de alerta. A veces no son actos directos desde el inicio, sino comentarios, actitudes o bromas que van revelando poco a poco cómo piensan realmente alguien. Estaba en una fiesta con mis papás y algunos colegas de ellos. Mi madrastra se puso excesivamente ebria y empezó a andar por la sala metiéndose en conversaciones. Alcanzó a escuchar que algunas personas hablaban de un lugar en específico y lo interrumpió en voz alta y arrastrando las palabras. ¿El lugar? ¿Nombre del lugar? Ahí me abusaron cuando tenía 5. El ruido en la sala se cortó de golpe. Todos nos quedamos viéndonos a ver qué hacíamos. Después de unos segundos, ella se encogió los hombros y dijo, ¿Qué van a hacer? Y todos volvimos a nuestras conversaciones como si no hubiera pasado nada. Una compañera de trabajo llegó a admitir que había usado una llave que conservaba la forma indebida del coche de su ex esposa para acceder al maletero del vehículo y desde ahí intentar vigilarla o seguirla a ella y a su nueva pareja. Fue una confesión bastante perturbadora, porque lo decía con una frialdad que hacía todo aún más inquietante. Esa conversación me trajo a la mente un recuerdo que tenía prácticamente enterrado desde hacía años. Cuando tenía 15 años, me quedé a dormir en casa de una amiga. Estábamos en la sala, en un sofá cama. Alrededor de las 7 de la mañana nos despertó un grifo muy fuerte, seguido de alguien bajando las escaleras a toda velocidad desde el segundo piso. Mi amiga, claramente asustada, gritó, ¿Papá? Sus padres se habían separado no hacía mucho tiempo y su madre estaba empezando una nueva relación. Su ex marido había entrado a la casa sin permiso, aparentemente sin saber que alguien más estaba allí. En medio del caos, recuerdo el nivel de tensión y confusión del momento, especialmente por la reacción de la familia y lo repentino de la situación. En otra historia que escuché años después, ocurrió algo igual de inquietante. Una mujer tenía una rutina muy estructurada. Iba al gimnasio después del trabajo siempre el mismo día de la semana. Se cambiaba allí y dejaba su ropa en el maletero del coche. En una ocasión, tuvo una extraña sensación en el estacionamiento, como si algo no encajara, pero no pudo confirmar nada en ese momento. Por primera vez, decidió no ir al gimnasio ese día y volvió directamente a casa. Cuando más tarde abrió el maletero de su coche, encontró allí a su expareja, quien aparentemente había estado escondido con la intención de hacerle daño siguiendo esa rutina. El desenlace fue trágico para él, y aunque la situación terminó evitando un daño mayor hacia ella, el descubrimiento fue profundamente traumático y difícil de procesar. Este tipo de historias dejan una sensación muy pesada, porque muestran hasta qué punto algunas personas pueden llegar a cruzar el límite de forma extrema y cómo la intuición o pequeños cambios en la rutina a veces terminan marcando la diferencia entre algo cotidiano y una situación potencialmente peligrosa. Trabajo en un mercado de agricultores cada semana. El tipo que está al lado de nosotros es buena onda, mayor, veterano, vendiendo verduras con su esposa. La neta es conservador, pero nunca dijo nada ofensivo. Por alguna razón, una semana estábamos hablando de los que maltratan animales, y luego de los que maltratan a los niños. Estuvimos de acuerdo en que deberían ser castigados con mucha dureza.
Entonces, él me dice una vez que perdió la custodia de sus hijos y su ex esposa se juntó con un tipo que había abusado de niños. Fue con la policía y dijo: "No pueden dejar que mis hijos estén cerca de ese tipo". Lo ignoraron y entonces él mató al tipo y nunca lo atraparon. Un ex amigo mío, en una ocasión, me comentó que prefería que yo nunca me quedara dormida estando el presente cuando había alcohol de por medio, porque según él podría no manejar bien la situación. Cuando le pregunté a qué se refería exactamente, me lo explicó de una manera bastante preocupante y, aunque le señalé que ese tipo de pensamiento no era adecuado, simplemente respondió algo como que lo sabía, pero era honesto al respecto. Esa conversación me dejó una sensación muy incómoda. Con el tiempo fui viendo más actitudes similares. En una etapa de nuestra adolescencia, hablaba de sus intentos de relacionarse con personas de edades claramente no apropiadas para su propia etapa de vida. Cuando se le decía que eso no era correcto, insistía en justificarlo con razonamientos que no tenían mucho sentido y parecía no comprender del todo por qué generaba preocupación en los demás. También mostraba conductas insistentes hacia personas mucho mayores que él, sin respetar los límites o el rechazo, y se sorprendía cuando no obtenía la respuesta que esperaba. En otras situaciones, llegó a involucrarse emocionalmente con varias personas de una manera bastante confusa, sin considerar demasiado los sentimientos de los demás. Incluso en algunos casos terminó generando daño emocional en terceros, pero aún así tendía a minimizar el impacto de sus acciones, como si todo fuera parte de una dinámica normal. Para quienes lo rodeábamos, con el tiempo se volvió cada vez más claro que había una falta importante de empatía y de comprensión de los límites personales. Años después, supe por conocidos que estaba trabajando en un entorno donde tenía contacto con adolescentes, lo cual generó bastante inquietud en varias personas del círculo. Personalmente, me dejó una sensación muy preocupante, ya que recordaba claramente sus actitudes anteriores. También he vivido situaciones incómodas en contextos sociales con alcohol. En una reunión, varias personas comenzaron a beber en exceso y el ambiente se volvió descontrolado. Yo decidí dejar de tomar y retirarme a descansar a otra habitación. En la madrugada me desperté al darme cuenta de que una persona había cruzado un límite muy serio de respeto personal mientras yo dormía. Afortunadamente, reaccioné de inmediato, lo detuve y la situación terminó ahí, pero fue una experiencia muy desagradable y difícil de olvidar. Otra persona cercana vivió algo similar. Dejó a un conocido descansando en su sofá mientras él dormía en el suelo para no incomodar a su pareja. Durante la noche, esa persona terminó comportándose de forma inapropiada mientras el otro estaba inconsciente. Al día siguiente, intentó justificar lo ocurrido diciendo que había sido un malentendido o que no había interpretado bien la situación, pero finalmente el grupo de amigos tomó distancia de él tras lo sucedido. Este tipo de historias, lamentablemente, no son tan raras como uno podría pensar. Muchas personas han contado experiencias donde, bajo el efecto del alcohol o en situaciones de confianza, otros cruzaron límites importantes. En algunos casos, la víctima no pudo reaccionar con claridad en el momento, pero luego tomó decisiones firmes para protegerse, como cortar el contacto o establecer límites más estrictos en el futuro. También he escuchado relatos de personas que, al reflexionar sobre sus propias amistades pasadas, se dieron cuenta de que habían ignorado señales de comportamiento problemático durante mucho tiempo, hasta que la situación se volvió imposible de justificar o normalizar. Es una de esas cosas que con el tiempo se entienden mejor, aunque en el momento puedan pasar desapercibidas. Y en otro caso que me contaron, alguien mencionó haber escuchado comentarios bastante inquietantes de un adulto cercano, que decía cosas completamente fuera de lugar sobre situaciones donde otras personas estaban vulnerables. Lo decía con una naturalidad que hacía todo aún más perturbador, porque no parecía consciente de lo inapropiado de sus palabras. En general, lo que más impacta de este tipo de experiencias no es solo lo que ocurre, sino la frialdad o la normalización con la que algunas personas hablan de comportamientos que claramente cruzan límites importantes. Con el tiempo, uno aprende a reconocer mejor esas señales y a alejarse de quienes no respetan la seguridad o la tranquilidad de los demás. Eta, me siento increíblemente validado en este momento. Ojalá todos hubieran estado en esa sala conmigo cuando el director, un ex mariscal de campo estrella en la preparatoria, del que en su momento no se esperaba mucho en el fútbol universitario, lo menciono solo para ilustrar su mentalidad, me reprendió y terminó haciéndome ver a mí como el problema. Yo ya llevaba tiempo considerando cambiarme a otro lugar por mejor salario, pero esa suspensión de un día fue la gota que colmó el vaso. Y, por cierto, a una chica a la que el año anterior acusaron de tocar inapropiadamente a un chico en el autobús, según entiendo, el incidente sí ocurrió, le dieron una suspensión de 1 semana. Se me había olvidado ese detalle hasta ahora. En fin,
cuando me aburro, suelo escribir pequeñas ideas de series de televisión, casi como un proyecto personal, aunque sé que probablemente nunca verán la luz. Había un chico con el que trabajaba dando clases que estaba claramente pasando por una situación complicada. Varias alumnas habían comentado que su comportamiento era extraño e incómodo, del tipo que hace sentir inseguridad. Un día salió de mi salón y dejó caer algo al suelo. Se fue antes de que pudiera devolvérselo, así que lo recogí yo. Era un documento relacionado con su situación legal, donde se mencionaba que estaba bajo supervisión por un incidente grave ocurrido en su entorno familiar. Decidí comunicarlo a la administración. Mi supervisor directo me respondió algo como, no puedes cargarle su peor momento en su contra, como si ese documento no fuera relevante para la seguridad del entorno escolar. Cuando intenté explicar que el estudiante se salía del aula con frecuencia, deambulaba por el edificio y que varias alumnas estaban preocupadas por su comportamiento, la respuesta fue que no debía juzgar a un estudiante con dificultades cognitivas que estaba teniendo problemas para regularse. Según los registros, su capacidad intelectual era baja, pero aparentemente tenía ciertas habilidades sociales funcionales. El oficial de libertad condicional y yo intentamos hablar con el director para solicitar apoyo adicional, como un asistente personal, con el fin de garantizar la seguridad tanto del estudiante como de los demás. Sin embargo, el director desvió la responsabilidad hacia mí, insinuando que no estaba proporcionando suficiente apoyo en el aula. Semanas después, el estudiante volvió a tener un incidente en otra área del centro. Recibió únicamente una suspensión breve. Poco después, decidí renunciar. Además, la estudiante afectada en uno de los incidentes formaba parte de un programa de educación especial. Sus padres consideraron emprender acciones legales, pero tras conversaciones con la administración escolar, finalmente no avanzaron con el proceso. ¡Qué historia tan loca! Después de que murió mi abuelo, mi mamá soltó una bomba. Resulta que tenía pistas de que él quizá no era familia nuestra, y él ni se esperaba que estuvieran emparentados. Se había ido a Ancestry para hacerse la prueba, y sabía que si pasaba algo, ahí estaría a salvo quien era su papá, pero él ya llevaba muchísimo tiempo muerto. Ella solo necesitaba saber. Fue por pura casualidad. No salió nada, lo cual me sorprendió porque él no se parecía en nada al resto de nosotros. Sus amigos de antes fueron al funeral para apoyar a mi mamá y también para cerrar capítulo por su cuenta. Y uno empieza a contarnos en qué ha estado en la vida y mi mamá tuvo que decirle que la historia de su vida la usó mi abuelo. Esta chica contó eso la otra semana y resultó que en realidad él nunca hizo ninguna de esas cosas. Era su amigo y era un personaje medio turbio que se estaba aprovechando de la vida de otras personas. O sea, turbio en plan, mi mamá nunca nos contó más quién era, pero su esposo sí sabe y la apoya, y yo estoy bien con eso. Él ya murió y yo solo me quedo con los momentos bonitos que tuvimos. Ella no tiene que compartir todo y ya pasó tanto tiempo que podemos seguir para adelante. Siento que ella tomó la decisión correcta por el bien de todos. Nadie lo ha visitado, no te podría decir dónde está enterrado. Solo fuimos nosotros al funeral y eso fue solo por obligación. Básicamente le dieron un vete a la B en forma de despedida por parte de todos. Y ahora entiendo por qué yo era joven en ese momento y él solo era el abuelo, pero era medio raro. Por el lado bueno, sus amigos de antes son lo más lindo que hay. No se los merecía para nada, pero se quedaron con mi mamá y ahora actúan como si fueran sus padres, y la verdad me pareció súper amable. La mayoría de la gente había descubierto quién era y habría intentado cortar todo vínculo con él, pero ellos se aseguraron de seguir pegados a mi mamá y de que esté bien. Se interesan de verdad por sus hijos, aunque solo nos conocieran una vez y nos tratan como familia. Básicamente nos aceptaron sin preguntas. Yo nunca tuve unos abuelos así, pero por lo que me han contado, han estado bastante cerca de nosotros. Podrían haberse enojado y haberse ido sin decir nada, pero escogieron ser amables y de verdad les tengo mucho respeto por eso. Ojalá la vida los trate re bien.